Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Barrera, soy antropólogo y vamos a continuar con nuestra sesión de Sociología y Antropología para tu examen 286 de Ceneval. Habíamos platicado brevemente en las sesiones anteriores sobre los elementos que conforman los aspectos socioculturales en los individuos y además hablamos sobre brevemente también los procesos evolutivos de los grupos sociales. Entonces vamos a partir de este punto, de la evolución de los grupos sociales, vamos a darle continuidad a esta plática. Habíamos visto las cuestiones de las hordas, habíamos visto la cuestión del clan, la fratria, y en esta ocasión nos toca hablar principalmente de lo que es la tribu. Vamos a ver que la tribu se va a definir como un grupo social que va a comprender una serie de clanes y otros subgrupos y va a ser ya una forma ya más elaborada, más compleja, por así decirlo, de organización de la sociedad. Muchas veces pensamos que las tribus, o comúnmente se piensa que la tribu es una sociedad pues arcaica o primitiva o incluso hasta salvaje, pero vamos a ver, o como tú lo has podido notar, la tribu va a estar dentro ya de las partes, pues sí, ya evolucionadas de la sociedad. Entonces, partiendo de esta premisa, pues podemos entender que la forma de organización de la tribu, pues no es tan salvaje como se puede pensar. Entonces, la tribu se va a caracterizar principalmente porque va a tener un territorio, tanto un territorio como un lenguaje y una estructura política homogénea y determinada. ¿Qué quiere decir esto? Que los integrantes de la tribu ya hablan el mismo idioma, tienen la misma, incluso la misma religión, ¿sí? Y una estructura político-social ya bien determinada, bien fundamentada. Estamos hablando que la tribu va a surgir mediante la conjunción de otros subgrupos, pero en un momento determinado la tribu tuvo que desarrollar ideas o fundamentos en común para consolidarse como grupo social y además para generar en los individuos una identidad y un sentido de pertenencia. Ahora, algo que va a caracterizar principalmente a la tribu va a ser su estructura política homogénea representada en lo que es el consejo tribal. ¿Qué es el consejo tribal? El consejo tribal es el conjunto de individuos que van a representar obviamente a la tribu, pero va a ser mediante un proceso de selección, ya sea por herencia, por linaje o por ciertas características sociales como podría ser el estatus y el rol. Principalmente el consejo tribal va a estar integrado por guerreros, ¿sí? Y por ancianos. Muchas veces este consejo tribal no es netamente patriarcal o matriarcal, sino llega a ser incluso hasta combinado. Entonces, en el consejo tribal se van a determinar las leyes, se van a determinar incluso las sanciones, se van a determinar, por qué no decirlo, si las relaciones que va a tener la tribu con otras tribus o incluso si se decide ir o no a la guerra. Entonces, como puedes ver, ya el consejo tribal va a estar bien estructurado, bien determinado para explicarnos este grupo social que es la tribu. A partir de aquí vamos a ver algo muy importante. El mundo se va a polarizar, por así decirlo, cuando ya aparece la siguiente forma de estructura social. Déjame te lo explico brevemente en un esquema. Vamos a ver que cuando aparece la gens va a ser algo característico de los pueblos ya evolucionados, por así decirlo. El mundo se va a polarizar o las estructuras sociales se van a polarizar. Por un lado va a estar lo que es el mundo de Occidente, ¿sí? Este mundo de Occidente representado principalmente por el imperio
romano, ¿sí? Y por el otro lado vamos a tener a lo que se le conoce o lo que se le va a llamar dentro de estas formas de organización social como el mundo bárbaro, ¿sí? El mundo bárbaro va a tener como característica es que las formas de organización social del mundo bárbaro todavía van a estar determinadas por el clan y por lo que es la tribu, ¿sí? En cambio, el mundo de Occidente, que va a representar a las civilizaciones ya modernas, ya constituidas, ya de una forma elaborada, en su forma económica, político, social y por qué no decir incluso hasta filosóficamente, pues no va a estar representado por aquellos imperios o aquellos grupos sociales que buscan consumar una conquista. ¿Una conquista de quién? Del mundo bárbaro, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, te decía, se va a dividir el mundo de Occidente y el mundo bárbaro. El mundo de Occidente se va a organizar mediante lo que son las gens y el mundo bárbaro, te repito, va a tener como característica el clan y la tribu en su forma de organización social. Ahora, ¿qué es la gens? La gens va a ser una especie de clan patrilineal, el cual va a estar constituido en los primeros grupos, o van a ser las primeras formas en que se organizan los grupos sociales de Grecia y a la postre Roma. Ahora van a alcanzar su máximo esplendor estas formas de organización social con el Imperio Romano. Ahora, la gens, o este conjunto de personas, pues eran grandes familias, aproximadamente de 100 individuos o más individuos, el cual estaba dirigido por un individuo, por una persona que tenía toda la responsabilidad social, política, económica, religiosa incluso, y este individuo va a ser lo que se le va a llamar a la postre el pater. O el padre, hay que recordar que la gens griega y a la postre la gens romana va a ser una línea totalmente de patrilinaje o patriarcal. Entonces, el pater o padre va a ser el símbolo o la alta jerarquía o el que va a tener el mayor estatus dentro de la gens. Incluso el pater pues va a determinar las leyes, las normas y las relaciones que se llevan a cabo mediante la gens. Ahora, algo característico de este pater es que va a tener una facultad religiosa incluso, y esta facultad religiosa va a estar manifiesta a la postre en la conformación ya de nuevas sociedades o nuevas visiones, por qué no decirlo, religiosas. Ahora, después del pater o el padre, seguían los llamados cognados. Los cognados eran los consanguíneos de línea directa del padre, es decir, todos aquellos descendientes o parientes consanguíneos, pero de la línea directa del pater, es decir, aquí estamos hablando de un patrilineaje, eran los que ocupaban la segunda jerarquía y eran llamados los cognados. Ya después en este caso de los cognados, pues podrían ser los hermanos, varones, los hijos, los primos, los tíos, el abuelo, o sea, toda esta gama de parentesco o estas líneas de parentesco, pero que estén representadas por un varón, pues no van a ser los cognados para la gens romana. Ya después estaban los llamados agnados, es decir, los agregados, los que tenían, o lo que se le llama dentro de estas vertientes del parentesco, los que tenían un parentesco, a la redundancia, un parentesco civil con la familia, es decir, podrían ser los primos políticos, los yernos, los cuñados, etcétera, todos aquellos que se agregaban a la familia mediante esta forma agregada, o mediante esta forma agnada, iban a ser los que ocupaban el tercer lugar, pero siempre y cuando fueran
varones. Hay que recordar esto para la gens romana, que todo gira en torno al varón. Ahora, este, esta gens o este grupo de familias o estas sociedades ya como tal en su máximo esplendor romanas, pues estaban constituidas o vivían en lugares que le llamaron o se determinaron las polis. La polis era una ciudad totalmente amurallada, ¿sí? Que generalmente se construía si era posible, en un plano elevado para tener una mejor visión de sus alrededores. Y entonces en la polis iba a conformarse como las primeras ciudades-estado. Esto va a ser muy importante porque, te repito, esto va a ser lo que va a definir al mundo de Occidente versus el mundo bárbaro, ¿sí? Mientras que el mundo bárbaro todavía se conjugaban en las aldeas o incluso en las comarcas, bueno, vamos a ver que ya la gens o el mundo de Occidente, pues ya empezaba a crear las polis o las también llamadas ciudades-estado. Ahora, estas ciudades-estado se basaban principalmente en la explotación esclavista, ¿sí? El esclavismo, que ahora no era originario de los romanos ni de los griegos, sino hay civilizaciones anteriores que ya llevaban a cabo esta práctica. El esclavismo principalmente consistía en explotar la producción de un individuo, obviamente en contra hasta de su propia voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que en la esclavitud o en el esclavismo no importa el individuo como tal, el individuo llega a ser un objeto, sino lo que importa es lo que produce, o en cuanto a lo que produce o su trabajo. Por lo tanto, en base a este trabajo, esta producción, bueno, se va a dotar al esclavo de ciertas facultades o de ciertas características que van a servir para el crecimiento económico de la polis. Ahora, la polis económicamente se basaban a sí mismas, no dependían de otras polis, sino cada polis tenía su propia forma económico, político y social, y a esta forma económica de basarse por sí mismo se le llama economía autárquica, es decir, ellos tanto producían como consumían, como intercambiaban y no dependían de ninguna otra entidad. Pero una característica principal de esta economía autárquica, que a pesar de que se basaban a sí mismas, tenían que pagar un impuesto o darle un tributo al Imperio Romano o al César. Porque hay que recordar algo muy importante. Roma se lleva a su máximo esplendor debido a su ideología de conquista, de expansionismo, y esto tenía que ser mediante la actividad bélica. Por lo tanto, la actividad bélica, además de ser un eje central para la ideología romana o el imperio romano, también era una actividad, era una institución, incluso se llega a llevar como institución el legionario o el soldado romano, pues nada más se tenía que dedicar a eso. Incluso se genera todo un mecanismo de pensiones para los soldados, ya cuando se les dé la llamada jubilación, y el soldado romano pues gozaba de ciertos privilegios, pero obviamente estos privilegios y toda esta conformación del ejército romano pues generaba un gasto, y este gasto tenía que ser cubierto por las polis o los propios ciudadanos mediante los impuestos. Y además hay que tomar un punto de referencia. La polis, en este expansionismo romano, pues colocaban polis o construían polis en diferentes territorios o fuera de Roma, por lo tanto estaban expuestos a las invasiones bárbaras, ¿sí? O sea, porque el mundo bárbaro pues seguía con ese asedio, con incluso con tratar de rescatar ciertos terrenos o ciertas poblaciones que habían sido sometidas por el Imperio Romano,
Entonces, pues en un momento determinado, cuando venían estas invasiones bárbaras, pues había que defender a la polis. Y los encargados de defender a la polis no eran los ciudadanos, sino el propio ejército romano. Y entonces, obviamente, esto implicaba un costo de manutención, y este costo de manutención pues era cubierto por la polis mediante una serie de impuestos que eran requeridos para Roma, no nada más para el ejército, sino para otros elementos más burocráticos, como vamos a ver ahorita. Y a partir de ahí, pues, estaba instaurado todo este mecanismo social, económico y político que tenía el Imperio Romano. Por estas características que estamos platicando, bueno, podrás entender que la diferencia entre el mundo bárbaro y el mundo de Occidente. Cuando hablemos en el aspecto económico, vamos a ver que el mundo bárbaro todavía estaba metido en un sistema de producción llamado comunismo primitivo, mientras que el mundo de Occidente ya llevaba a cabo un modo de producción esclavista, por así decirlo. Entonces, partiendo de estas cuestiones, podrás entender que por eso Roma se convirtió en uno de los grandes imperios ya de las civilizaciones modernas, que llegó a expandir y a conquistar el mundo antiguo. Ahora, la estructura social de la polis o de la gens o incluso de estas ciudades-estado, pues básicamente no era muy grande, sino eran de entrada los beneficios del imperio, los beneficios de la ciudad estaban para los ciudadanos. Ya después seguían los llamados extranjeros, ¿sí? O también se les conocía como los metecos, los comerciantes y hasta el último estaban los esclavos. Aquí algo bien importante, el ser ciudadano en la antigua Grecia, en la antigua Roma, no era como lo conocemos en la actualidad, que por el simple hecho de nacer en un territorio y que hay un documento que oficialice ese nacimiento de ese territorio, bueno, inmediatamente se adquiere la nacionalidad. En estos casos de las polis romanas no era así, sino la ciudadanía se obtenía. ¿Cómo obtenías la ciudadanía? De entrada, el ciudadano era única y exclusivamente varón, es decir, este estatus o esta ciudadanía estaba entregada única y exclusivamente a los varones. ¿Y qué pasaba con las mujeres? Las mujeres también eran reconocidas como ciudadanas siempre y cuando pues se casaban o contraían una relación filial con algún ciudadano. Pero como tal la ciudadanía pues estaba para los varones. Además este varón debía tener ciertas características, por ejemplo, no debía de tener deudas, ¿sí? Debería de tener tierras o riquezas, a veces no muy grandes, pero sí de manera consistente. Debería de tener esclavos a su disposición. Entonces, y además cubrir ciertos requisitos, como por ejemplo para los griegos, pues era haber servido al ejército durante un tiempo determinado, un tiempo pertinente. Entonces, por lo tanto, ya después de haber cubierto estos requisitos y además por cuestiones de herencia o de linaje, pues eran reconocidos como ciudadanos. Mientras tanto, los demás, pues no tenían ningún reconocimiento civil, por así decirlo. Y el ciudadano, pues tenía todos los beneficios del imperio, los beneficios del Estado, ¿sí? Y por lo tanto podía ejercer sus poderes tanto políticos o civiles y sus poderes religiosos, por así decirlo. Por eso la idea de la democracia, que tiene que ver con la libre elección del gobernante mediante los ciudadanos, bueno, esta idea nace principalmente en Grecia, después en Roma, se consolida en Roma y es el precepto, el concepto que tenemos en la actualidad. Pero como podrás ver, la ciudadanía no era para todos en la antigüedad. Ok, y ya después en su estructura política vamos a ver que de entrada estaba la llamada, en la cabeza de la estructura política pues estaba el emperador, ¿sí? El emperador era elegido por linaje, por herencia, ¿sí? O incluso por una decisión alterna, pero estas decisiones generalmente tenían que ver con
cuestiones de parentesco. Y después del emperador, bueno, estaban ciertos órganos políticos que ayudaban o apoyaban en una serie de consejos o estrategias para beneficio de la polis y sobre todo para beneficio de los ciudadanos. Por ejemplo, estaba la llamada asamblea o también se le conoce como la eclesía. En la eclesía se aprobaban las leyes y se pedían cuentas a los magistrados y se aprobaban alianzas con otras ciudades, estado. Es decir, la eclesía fungía como un órgano político o una institución política donde se iban a aprobar las leyes que beneficiaran a la ciudad. Ahora, cualquier ciudadano podía integrarse a alguna de estas instituciones políticas, siempre y cuando fuera por elección, por llamarlo así, una elección popular, una elección democrática, por los propios ciudadanos. Después de la eclesía seguía el consejo, o también llamado bule. En el consejo era una comisión permanente que se encargaba de que se llevaran a cabo las órdenes de la asamblea. Es decir, el consejo vigilaba que las leyes que aprobaba la asamblea se ejecutaran como tal. Entonces, igual, cualquier ciudadano podría integrarse a este consejo. Ahora, después estaban los magistrados. Los magistrados actuaban de manera colegiada por periodos de un año y su función era garantizar la ejecución de los procesos de la asamblea. Es decir, uno creaba las leyes, otro se vigilaba que se llevaran a cabo dichas leyes y otra institución se encargaba de que se ejecutaran las leyes. Y es así como funcionaba todo el órgano político, social de la polis. Como podrás ver, era un sistema sí complejo, sí totalmente regulado, totalmente institucionalizado, sí totalmente normatizado, el cual pues incluso todavía hasta nuestros días seguimos con estas formas de gobiernos en las llamadas estados o en las llamadas repúblicas. Ahora, el problema de la polis incluso del propio Imperio Romano es que realmente el Imperio Romano o la decadencia va a venir por sí mismo, es decir, no hubo ninguna otra civilización que pudiera derrotar así de forma tajante, que pudiera quitarle el poder a lo que era el Imperio Romano. Entonces, ¿cómo se viene la decadencia de esta gens o de esta civilización o de estas ciudades-estado? Bueno, van a venir principalmente por un fenómeno llamado oligarquía. ¿Qué es la oligarquía? La oligarquía es el gobierno de unos cuantos o de unos pocos para su propio beneficio. Es decir, el problema de Roma es que el poder se empezó a concentrar en ciertos individuos o en ciertos grupos y entre ellos mismos se comenzaron a pelear por el propio poder. Entonces vamos a ver ya principalmente a finales del Imperio Romano, donde ya los generales romanos o los líderes del ejército romano pues se peleaban entre ellos para buscar llegar a ser emperadores. Y esto conllevó a que en estas polis que estaban alejadas de Roma pues hayan sido invadidas por este mundo bárbaro, por estas sociedades o civilizaciones bárbaras. Entonces ya cuando iban a tratar de rescatarlas pues ya estaban totalmente sometidas en algunos casos o en otros totalmente destruidas. Entonces viene esta transformación de la gens a ya una etapa todavía un poco más evolucionada, más compleja, que va a ser lo que se le va a denominar el feudalismo. El feudalismo va a surgir a partir del siglo IX hasta el siglo XV, es decir, todo lo que le conocemos en la historia como la Edad Media, pues la forma de organización social e incluso la forma de producción o económica va a estar en lo que es el feudalismo. El feudalismo, te digo, surge cuando se fusionan la civilización romana con estas visiones que acabamos de ver, con una civilización que estaba todavía en esta parte del mundo bárbaro. De hecho se organizaban algunos de ellos en clanes, que va a ser la civilización germana. ¿Quiénes son los germanos? Los germanos, o también llamados teutones,
son lo que conocemos ahorita como los alemanes. Entonces, cuando se fusionan los germanos con los romanos, va a surgir el modo feudal. Y el feudalismo se va a caracterizar principalmente porque todo va a girar hacia la agricultura, es decir, a la actividad agrícola va a encaminarse el feudalismo. Todo su sistema de producción, sus relaciones sociales van a estar encausadas en la producción agrícola. Y debido a esto vamos a ver su estructura social. Su estructura social del feudalismo era una estructura totalmente cuadrada, totalmente inamovible, el cual en la cabeza, o estamos hablando que si traía una influencia totalmente romana, pues comprenderemos que ya no va a ser el emperador, sino ahora va a ser el rey, ¿sí? El rey que descendía ahora de un linaje monárquico, va a estar dirigiendo lo que es el grupo social o en el modo feudal. Después del rey van a estar los grandes, medianos y pequeños señores feudales. Es decir, ¿qué era un feudo? Un feudo era aquel individuo que poseía una gran cantidad o una X cantidad de terreno agrícola. Recuerda que en el feudalismo toda la actividad se basa en la producción agrícola. Entonces, mientras más propiedades tuvieras, pues ibas a acrecentar tu poder, entre comillas, tu poder económico y pues relativamente tu poder social. Y entonces este poder estaba encasillado en los feudos. Y hasta abajo de la escala social, pues estaban los llamados siervos de la gleba. Es decir, ya no eran los esclavos, sino ahora ya se les va a llamar el siervo. El siervo de la gleba, gleba significa tierra que produce o tierra que se trabaja, era lo que conocemos o lo que podemos entender como el campesino. Entonces el siervo o el campesino pues era el que trabajaba, era la fuerza productiva para llevar a mantener la actividad agrícola del modo feudal. Ahora, estas clases sociales, te repito, eran totalmente inamovibles, es decir, si tú corrías con la suerte, o en esa época se corría con la suerte de haber nacido en la monarquía por linaje, pues ten la seguridad que te ibas a morir siendo monarca o incluso si en una de esas podrías ser rey o reina. Igual, si tenías si nacías dentro de una familia de feudos, pues ibas a morir feudo. Pero si nacías dentro de una familia de siervos, pues ten la seguridad que toda tu vida ibas a ser siervo y tus hijos y los hijos de tus hijos y así sucesivamente iban a ser siervos. Es decir, no había una movilidad social. A pesar de que los feudos, pues, trataban de acrecentar su poder, trataban de acrecentar su dominio territorial, pero aún así no podían acceder a gobernar ninguna ciudad o ninguna entidad. Por lo tanto, pues a pesar de que tenían un gran poder económico, no tenían un poder de gobierno. Y además estas clases sociales estaban reguladas por la época por una institución ya totalmente conformada, ya totalmente reconocida, muy fuerte, y esta institución va a ser lo que es la iglesia. Es decir, la iglesia iba a regular, iba incluso a controlar o a servir como mecanismo de control para estas clases sociales. Algo muy importante, tú, bueno, si has leído o has visto algún documental o sabes que incluso el que reconocía al rey era la iglesia o el papa incluso. ¿Por qué? Porque era el reconocimiento de Dios ante ese monarca. Y vamos a ver que en este periodo, o en esta parte del feudalismo, se empezaron a conformar lo que son diferentes manifestaciones sociales. Por ejemplo, los feudos empezaron a tener una mayor expansión económica, un mayor poder económico, y empezaron a comprar, a crear ejércitos particulares. Mientras tanto, los reyes pues tenían el ejército oficial, el ejército real, y los feudos iban teniendo sus propios ejércitos. Esto va a ser hasta
por qué no decirlo, hasta las reformas borbónicas en la época, donde estas reformas borbónicas pues tratan de instaurar un sistema de gobierno absoluto, es decir, que el Estado o el rey debería de gobernar o debería de tener todo el control del país o del reino. Entonces, cuando se viene en esta época del feudalismo, las llamadas monarquías absolutas o el absolutismo, donde pues los reyes le quitan el poder a los feudos, el poder social, por así decirlo, este poder de conformar ejércitos particulares, incluso le van a quitar un poco de poder a la iglesia, donde vamos a ver que pues no le va a gustar mucho a la iglesia este arrebato o que les arrebataran el control, y en las monarquías pues recae todo el poder del reino o del Estado. Incluso vamos a ver que también por conservar el linaje o por conservar el poder, pues había estas prácticas incestuosas para no compartir o no dejar el poder tanto en las monarquías o incluso en los feudos. Y pues los siervos, pues ellos no tenían ninguno de estos tipo de problemas, porque ellos su labor era netamente de trabajo y producción. Ahora, la forma de trabajo de los siervos consistía en dos prácticas. Una que era conocida como el tiempo necesario y otra el tiempo adicional. En el tiempo necesario, el siervo trabajaba lo que tenía que trabajar. ¿Cómo era esto? Mira, te pongo un ejemplo. Supongamos, yo llegaba como siervo, llegaba con mi familia, llegaba a un terreno o una propiedad de un feudo, entonces yo le decía al feudo que si me daba trabajo, por así decirlo. Entonces el feudo me alquilaba una porción de tierra y esa porción de tierra yo como siervo le tenía que pagar una renta. Entonces, digamos que si el feudo me decía, pues es que esta porción de tierra me da 5 costales de trigo al día, pues yo tenía que producir esos 5 costales de trigo. Y aparte, tenía que producir un excedente, por así decirlo, para mi consumo propio, para poder intercambiarlo, venderlo y para poder que pudiera sobrevivir la familia. Entonces, en el tiempo necesario era el trabajo que llevaba a cabo los siervos o la familia de siervos para su consumo propio, es decir, para producir lo que necesitaran en torno de la materia o del producto para poderlo comerciar o intercambiar. Y el tiempo adicional era el trabajo extra que tenían que llevar a cabo para generar lo que se le conoce como el plusproducto. Este plusproducto era para pagar la renta que solicitaba el feudo. Por lo tanto, pues como podrás deducir, eran grandes jornadas de trabajo, no nada más de los varones, también de las mujeres y de los niños, porque había que cubrir toda la producción que necesitaban, ya sea para el consumo como para pagar la renta en especie. Así va a funcionar la mayor parte de la sociedad en la Edad Media, hasta que va a aparecer un fenómeno económico, social, político, llamado el mercantilismo. ¿Cómo va a ser esto? Esta transición del feudalismo al mercantilismo se va a dar cuando los reinos o las monarquías pues empiezan a generar una competencia, por así decirlo. Va a haber un intercambio de productos, de bienes, como podrás ir dándote cuenta, pues se va a pasar ya más de las relaciones sociales, ahora va a cambiar a las relaciones económicas. Entonces, en el mercantilismo, pues principalmente, como su nombre lo dice, se buscaba el llegar a comercializar las mercancías. Tenían la idea los mercantilistas que aquellos países o aquellos reinos que tuvieran una mayor cantidad de oro, plata, piedras preciosas, especias y que tuvieran la mejor flota marítima o flota naval, pues iban a ser las más poderosas y las más ricas.
Por eso vamos a entender que en este periodo, partiendo del siglo XV, 14-15, en este periodo que se empieza a llevar a cabo el mercantilismo, pues viene lo que también viene de la mano lo que es el expansionismo, es decir, las coronas las monarquías principales en esta época representadas por Francia, por Inglaterra, que eran las que iban a la vanguardia, ya después pues los portugueses y así sucesivamente, bueno, pues empiezan esta expansión colonial en busca principalmente de nuevas mercancías para poder intercambiar. Y ahora, además de estas guerras o de estas batallas navales, pues también van a empezar a darse los conflictos económicos, ya que por pugnas internas o por pugnas con otras coronas, pues empezaron a cobrarse impuestos los unos a los otros. Es decir, se empezaron a cobrar lo que se le llama los aranceles. El arancel es el impuesto que se tiene que pagar por importar o incluso en esta época exportar algún producto a otra corona. Y además este impuesto se tenía que pagar en la moneda del país al que se iba a llegar. Por lo tanto, esto iba a generar un desequilibrio social económico entre los imperios. Y obviamente la visión del mercantilismo pues era conglomerar o conjuntar el mayor número de mercancías para tener riqueza, y la riqueza era tener poder. A la postre, este mercantilismo va dando pie a lo que se le llamaría el capitalismo, es decir, como puedas darte cuenta, pues esta evolución ya de la sociedad pues ya va más enfocada a la visión económica, a la visión política. Ahora, este capitalismo, como ya lo hemos visto en la parte de historia universal, pues va a surgir cuando se vienen los avances tecnológicos, los avances científicos, las llamadas revoluciones industriales, los intercambios de mercancías, el comercio, el libre mercado, etcétera. Pues todo esto va a conformar lo que es el capitalismo. Perdón. Ahora, el capitalismo, como te decía, va a tomar fuerza en la revolución industrial, en este fenómeno donde va a ser necesario generar mercancías a granel o a mayor escala o en masa, como dirían en el aspecto económico, para sostener o para ofertar el consumo que se necesite. Ahora, las características del capitalismo rápidamente es pues obviamente el capitalismo se va a basar principalmente en la propiedad privada. ¿Qué es la propiedad privada? La propiedad privada es lo que te pertenece, ¿sí? No es un terreno, sino una propiedad privada es todo aquello que nos pertenece o adquirimos mediante un intercambio económico, es decir, mediante una compra, por así decirlo. Todo lo que adquirimos, eso es propiedad privada. Entonces el capitalismo lo que busca es acrecentar la propiedad privada. Otra característica del capitalismo es la recapitalización del capital, es decir, que el capital crezca. El capital implica la riqueza, implica el dinero, entonces se van a buscar los mecanismos de inversión y reinversión para que se recapitalice dicha inversión. Otra característica del capitalismo es que existen clases sociales muy marcadas, lo que es la burguesía y el proletariado. Ya hemos platicado brevemente lo que es la burguesía, aquí van a ser los que iban a conformar las primeras empresas en el periodo de la revolución industrial, y a partir de aquí estas clases burguesas pues van a tener el poder y el control absoluto. Ahora, otra característica del capitalismo es que debido a estas clases burguesas, bueno, van a ser la nueva clase obrera, o lo que también se le va a llamar el proletariado, que surge por necesidad de de trabajar cuando se extinguen los talleres artesanales. Entonces estos artesanos que producían una mínima cantidad de producto por la oferta y la demanda del mercado, pues surgen las empresas, las primeras industrias, y entonces estos artesanos
pierden su fuente de trabajo y se incorporan a la nueva fuerza laboral que va a ser llamada el proletariado o la clase obrera. Y algo muy importante del capitalismo también es el consumo y la producción, es decir, todo está determinado para que se consuma, ¿sí? Y además no nada más es el consumo, sino también debes de producir. La producción se va a dar mediante el trabajo. Y además nos dicen que en esta forma de organización social del capitalismo van a existir los llamados mecanismos de enajenación. ¿Qué es un mecanismo de enajenación? Un mecanismo de enajenación es la idea de que crea un individuo de que lo que le produce o lo que produce le pertenece, cosa que no es cierto, ya que lo que producimos o lo que se produce en una fábrica, por llamarlo así, no nos pertenece, sino eso le pertenece al mercado o más específicamente al empresario. Por lo tanto, si yo pienso que lo que produzco me pertenece o es una parte de mí, se diría que está funcionando un mecanismo de enajenación. También el mecanismo de enajenación es la idea de que debemos de consumir, siempre consumir, para poder conseguir una estabilidad social y, por qué no decirlo, hasta emocional para uno mismo. Por lo tanto, estos mecanismos de enajenación van a ser como un eje central ideológico, ¿sí?, para que el sistema capitalista funcione. Es lo que nos dicen los teóricos de la organización social. Y esta sería una tesis, la tesis del capitalismo, y como toda tesis debe de tener su antítesis. La antítesis del capitalismo es lo que también ya hemos platicado y hablado brevemente, que es el socialismo. El socialismo va a comenzar con estas ideas del comunismo primitivo, lo que platicábamos de este mundo bárbaro, ¿sí?, donde no va a haber una estratificación social, o no va a haber esta idea de propiedad privada. El capitalismo, ya lo platicamos, surge con Karl Marx y Federico Engels, y ya el socialismo científico, el socialismo que hace estas críticas económicas sociales al sistema capitalista, y esto va a estar plasmado en el estudio de Marx llamado El Capital. Ahora, el socialismo se va a consolidar en el siglo pasado, ya también lo platicamos, con la aparición de la Unión Soviética. Las características del socialismo, bueno, te decía, no existe la propiedad privada, es decir, siempre hay una igualdad, por llamarlo así, una igualdad material. No hay una división marcada de clases sociales, es decir, no hay ricos, no hay pobres, sino todos. En teoría, el socialismo debe tener un mismo poder adquisitivo. Todos los individuos que están dentro de un régimen socialista deben de tener un mismo poder adquisitivo para que no haya esta distinción de clases. Los mecanismos de producción están determinados por la clase obrera. ¿Qué quiere decir esto? Que el eje central, el eje fundamental de la evolución del Estado socialista va a estar siempre en la clase obrera, es decir, en los individuos que trabajan, que producen, no nada más que consumen, y a partir de ellos se va a generar todo el mecanismo que va a estar sostenido por dicha clase obrera. Y además en el socialismo se busca una conciencia de clase. ¿Qué es una conciencia de clase? No es nada más, una conciencia de clase no es hacer labores altruistas, sino una conciencia de clase es que te ubiques o nos ubiquemos en la idea del estatus y el rol social al que pertenecemos. Es decir, si yo soy un obrero, pues tengo que cumplir con las funciones que me determina ser obrero. Si yo soy un profesionista, tengo que cumplir con las funciones que me determina ser profesionista. Y así sucesivamente. Esto es lo que es la conciencia de clase, que lleguemos a asumir nuestro estatus y nuestro rol social. Ahora, también ya lo platicamos más a profundidad. Este socialismo, bueno, tuvo una gran confrontación en el siglo pasado con el capitalismo y socialismo, y este fenómeno se le llamó la Guerra Fría. La Guerra Fría va a terminar con la desaparición de la Unión Soviética, y se va a finiquitar todo el bloque socialista, que también ya hemos platicado de esto, con la caída del
muro de Berlín. Entonces, cuando desaparece el socialismo y se empodera el capitalismo de como única forma de organización social, por llamarlo así, quedan algunos vestigios de socialismo. Por ejemplo, en la actualidad tenemos a China, tenemos todavía Cuba, tenemos la comunidad de Vietnam, tenemos incluso un socialismo que yo criticaría mucho, que podría ser la Venezuela. Entonces, pero en sí, de ahí en fuera, en teoría todos los demás países se rigen por el modelo capitalista. Cuando ya aparece el capitalismo, la siguiente y la última forma de organización social que también ya platicamos brevemente, pues es la que nos rige en la actualidad, que se conoce como el neoliberalismo, es decir, un capitalismo ya evolucionado. Y en el neoliberalismo se busca principalmente la globalización, es decir, que todas las economías giren hacia un mismo modelo, hacia un mismo esquema económico. Algo también importante en el neoliberalismo es el consumo a corto plazo, es decir, consumo y producción, o sea, esto va a ser parte del capitalismo, pero en el neoliberalismo se va ¿cómo puedo decir?, a ensalzar más, porque este consumo debe ser a corto plazo y la mejor forma de consumir productos a corto plazo viene a ser mediante lo que es la tecnología, es decir, todos los artilugios o todos los elementos tecnológicos que salgan constantemente en un corto plazo. Estamos hablando que las tecnologías deben de durar en un promedio de 3 a 6 meses. ¿Para qué? Para que el consumo esté garantizado y sea constante. Entonces, esto va a girar a que se va a modificar todo un sistema de organización social que es el que nos rige hasta nuestros días. Ahora, claro que el neoliberalismo va a tener una problemática porque va a tener para los países llamados del tercer mundo, va a ser una forma de organización social económica que va a resaltar más la cuestión de la pobreza o las deficiencias de un sistema social de un país del tercer mundo. Y los que sí van a tener un beneficio económico y un beneficio de poder adquisitivo van a ser los llamados países del primer mundo. Y el problema del neoliberalismo es que los modelos sociales y económicos pues no van a ser acorde a las perspectivas del crecimiento de aquellos países del tercer mundo, y que una vertiente para liberar estas problemáticas sociales, político y económicas generadas por el neoliberalismo para los países del tercer mundo es crear una serie de mecanismos que integren tanto en los campos laborales, en los campos educativos y de sentido social. ¿Qué quiere decir esto? Que el neoliberalismo no es una cuestión maléfica, como en algunos casos lo han planteado o lo podemos entender, sino el problema del neoliberalismo es que se debe de adaptar estos modelos económicos a la sociedad en el cual se vaya a plasmar dicho modelo. Es decir, en las sociedades del tercer mundo, un mecanismo neoliberal debe ser acorde a su aspecto social, a su aspecto cultural, a su aspecto ideológico, para que así este sistema social, político, económico, pues vaya siendo un beneficio y no un perjuicio para dichas sociedades posmodernas. Y esto, pues, ya hablaremos cuando nos toque tocar el punto de la economía, pues tiene que ver principalmente con lo que es el sentido social, es decir, la salud, la seguridad, la cuestión de la educación y el aspecto laboral. Bueno, te voy a dejar una actividad de aprendizaje para que refuerces los conocimientos que vas adquiriendo, y vamos a continuar en nuestra siguiente plática con ya una vertiente más sociológica. Por mi parte es todo y nos vemos en la siguiente. Gracias.